Ok, avanzamos entonces con este tercer módulo de clase. Hemos, hemos visto un poquito en cuanto a la introducción de la materia, hemos visto un poco en cuanto a la definición, en cuanto a los extremos, las excusas, los errores, las estrategias, los estilos, y realmente necesitamos seguir avanzando ahora y vamos a hablar un poquito en cuanto al propósito de la apologética en sí. ¿Cuál es el propósito? Bueno, un poco ya hemos hablado de eso y hemos dicho que el propósito obviamente es que la persona conozca a Cristo. El propósito nunca es ganar una discusión. No fuimos llamados a ganar discusiones. De hecho, el apóstol Pablo va repitiendo esta vez que hay que evitar las contiendas. No tenemos que dejarnos enredar en contiendas vanas. Entonces nuestro propósito con esta materia es justamente ganar a las personas para Cristo. No es otro. Pero lo hacemos ¿cómo? Bueno, por un lado es mostrando evidencias de Dios y su existencia, de Cristo y su historicidad, de la palabra de Dios, que son verdades fundamentales. ¿Qué tipo de evidencia vamos a mostrar? Bueno, por un lado vamos a mostrar evidencias históricas, porque hay muchas evidencias históricas, arqueológicas, científicas, documentales, etcétera. O sea, hay muchas evidencias que realmente apoyan estos temas que son fundamentales para la fe cristiana. De esta forma, al presentar esto, el escéptico va a ver que nuestra fe no está basada en fábulas. Nuestra fe está basada en hechos reales, obviamente, no son fábulas. Por otro lado, también necesitamos eliminar los obstáculos y las excusas que se interponen para que una persona llegue a Cristo. Entonces una persona te puede decir, bueno, está bien, yo quiero creer, pero ¿por qué existe el mal? Bueno, vamos a dar algunos argumentos para ver por qué existe el mal en el mundo. Que sea persona va a decir, bueno, yo quiero creer, pero para mí la Biblia es un libro escrito por hombres. Bueno, vamos a tener pruebas para demostrarles que no es así, que es un libro totalmente celestial por excelencia. eh, la persona te va a decir, bueno, pero también, pero yo no creo que Cristo realmente existió. Y vamos a mostrar realmente pruebas históricas de que Cristo existió y aún testimonios de la época que están registrados en libros seculares, escritos por gente que ni siquiera creía en Cristo ni en Dios. Entonces vamos a brindar esos argumentos para que se eliminen esos obstáculos y la persona pueda llegar a conocer a Cristo. Como te dije antes, no vamos a tener todas las respuestas porque es imposible, pero sí vamos a tener por lo menos argumentos fundamentales para poder presentar a Cristo. Y si puedes aprender, aunque sea un argumento de cada tema, creo que es suficiente como para que la persona por lo menos se interese en conocer más del Señor y más de su palabra. Por otro lado, también necesitamos hacer nulo cualquier argumento o excusa que se levanta en la mente del hombre en contra de la verdad de Dios y su voluntad para los hombres. La voluntad de Dios está revelada en su palabra y usando argumentos bíblicos y también extra bíblicos, vamos a poder, apoyados en la fe, pero también en la razón, vamos a poder presentar argumentos que van a poder mover un poquito la razón y la lógica de las personas. Otro propósito es que necesitamos unir la mente con el corazón, o sea, no es simplemente dar respuestas académicas o intelectuales. Nuestro énfasis siempre va a ser no en la pregunta, sino en la persona. Siempre tenemos que enfocarnos en la persona que está formulando la pregunta. También necesitamos entender que lo importante no es ofrecer una respuesta. Lo importante es entender el motivo por el cual la persona tiene esa pregunta. Es llegar a ver su cosmovisión y de esa forma poder ayudarle a que derribe sus presuposiciones y podemos llegar a conectarlo con la verdad de la palabra de Dios y su verdadera necesidad en su corazón, que es la necesidad que tiene de Cristo. Un apologeta muy famoso dijo, nuestra tarea es encontrar el puente entre la mente y el corazón. Te repito, nuestra tarea es encontrar el puente entre la mente y el corazón. Ese es nuestro objetivo. Creo que realmente somos una herramienta nosotros para todo esto, ya que
el único que convence es el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es la obra del Señor, pero nosotros somos herramientas que estamos este, dispuestas bajo las manos del Señor para que Él nos utilice como Él quiere y de alguna forma poder llegar a sensibilizar a las personas para que puedan llegar a conocer acerca del Salvador. De otra forma, quizás ni lo podrían lograr, pero necesitamos eso, necesitamos realmente llegar hasta allí. Hay un libro que me gusta muchísimo, lo traje acá. Este es un libro muy, muy lindo. Este está en inglés, pero se consigue en español, que se llama No tengo fe suficiente para ser ateo. Es un libro realmente fascinante y si lo puedes conseguir, yo sé que hoy en día es más fácil conseguir muchos libros, pero es un libro que realmente está hecho de una forma tremenda y que ayuda mucho en todo este tema para lograr esos objetivos. Tiene temas como, por ejemplo, en cuanto a la verdad, en cuanto a las creencias, en cuanto a la creación, en cuanto al diseño divino, en cuanto a la maldad del mundo, en cuanto al si podemos creer o no en los milagros de la Biblia, en cuanto al testimonio histórico de Cristo, en cuanto a testigos oculares de la persona de Cristo que no están registrados en la Biblia, en cuanto a la resurrección, en cuanto a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, es tremendo. Realmente es un libro que carga muchos temas de una forma bastante sencilla y al final hay algunos apéndices en los cuales hay algunas conversaciones posibles o teóricas de cómo también abordar algunos temas conflictivos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si Dios existe, ¿por qué está el mal? Y realmente es una forma muy sencilla de poder tenerlo, leerlo, tenerlo como un libro de consulta. Creo que es muy bueno tener este tipo de material en la casa para poder acudir a él constantemente, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué hago yo para encajar con todo esto en mi iglesia? Bueno, tenemos que entender algo. En la iglesia siempre vamos a encontrar que hay oportunidades de ministerio, ¿no? Por un lado está el ministerio de evangelización y creo que todos tenemos que ocuparnos en ese ministerio y creo que es fundamental que todos seamos partes. Pero con la apologética creo que se puede llegar a tener un ministerio de pre-evangelización. ¿A qué me refiero? A preparar el corazón de las personas. Creo que de alguna forma todos podemos llegar a ser parte de ese ministerio también. Comenzar con argumentos, como te decía antes, llegar a decir, bueno, ¿saben qué? Creo que puedo llegar a ayudar con esto. Entonces en la iglesia hay muchas posibilidades de ministrar a través de la apologética. Pero no solamente en la iglesia, también creo que se puede hacer en otros ámbitos, ¿no? Porque a veces algunas iglesias no se quieren meter en temas de apologética. Es como que de alguna forma le quieren escapar, pero creo que es necesario tocar ciertos temas para que cada creyente esté preparado también. Entonces es una buena idea poder sugerir a las autoridades de la iglesia en cuanto a tocar temas como el creacionismo, en cuanto a la veracidad de las escrituras, en cuanto a si creemos en Dios, por qué creemos en Dios. Y estaría bueno que cada persona pudiera recibir en su iglesia también una instrucción en cuanto a esto. Pero quizás uno de los campos más hostiles para ministrar con la apologética es en las universidades. Digo hostil porque es donde más se refleja que la gente está allí como ávida de conocimiento, pero también de comenzar a querer negar o atacar la verdad escritural. Gente que está queriendo como ensañarse en contra de la persona de Dios y por supuesto de los creyentes, porque es como que están allí queriendo derrumbar todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, es importante que podamos decir, bueno, ok, vamos a ver cómo podemos llegar en la universidad también por esa luz y con argumentos poder tener una charla, una conversación, insisto, fundamental, con mansedumbre, reverencia y un testimonio que sea intachable, intachable, para que nadie pueda llegar a decir algo en contra tuyo, ¿no es cierto? Pero bueno, versículo de nuestro lema, 1 Pedro 3:15, Señor, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Entonces, ponemos de que en la apologética hay tres partes fundamentales. Por un lado,
está el mensajero, ¿sí? El mensajero, o sea, el apologeta. Es fundamental que haya un mensajero. Es una persona que tiene que preocuparse, ¿por qué? Por cuidar su corazón, por consagrarlo, comprometerse con Cristo. Realmente es una persona que entiende que lo mejor que puede hacer es santificar su corazón delante del Señor. Entonces, el mensajero es fundamental en el tema de la apologética. Entonces, tenemos el mensajero, pero también tenemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, cuando dice el pasaje, dice razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos un mensaje que es único, que es inigualable. Es un mensaje que realmente impacta la vida. ¿Por qué? Porque es un mensaje que entiende lo que la otra persona, o está destinado para entender lo que la persona necesita. La persona necesita paz. La persona necesita esperanza. La persona necesita, a través de sus preguntas genuinas, muchas veces llegar a encontrar el propósito de su vida. Entonces la apologética está dada para que ese mensaje pueda llegar a impactar esta vida y con una respuesta clara llegar a que la persona también tenga esa misma esperanza que vos tenés, que tú tienes. Es la misma esperanza. Entonces tenemos el mensajero, el que tiene que consagrar su vida a Dios, santifica al Señor en su corazón. Tenemos el mensaje que realmente es la razón de la esperanza, lo que va a llegar para que la persona encuentre la respuesta que está buscando. Pero también tenemos el modo, ¿no? Y como decíamos antes, mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Dios nos manda a contestar en diferentes circunstancias y creo que realmente, como dijimos antes, este versículo está en un contexto de persecución y de pruebas. Entonces, si las personas me preguntan por mi esperanza, es porque ven que yo soy diferente a ellos. Pero si no me preguntan por mi esperanza, es porque es todo lo contrario, estoy viviendo como ellos. Entonces, es importante que como mensajeros, para poder transmitir el mensaje del Señor, podamos llegar a tener y a disfrutar y caminar en esa esperanza. Y como veíamos en el módulo anterior, esa esperanza que me motiva a mí a ser santo cada día, a purificarme, porque esa esperanza va a marcar una diferencia gigante en mi vida. Creo que realmente necesitamos ver que esa forma de presentar la apologética se va a manifestar en diferentes páginas de la Biblia. Vamos a ver algunos versículos rápidamente, pero algunos vamos a leer, otros vamos a mencionar por el tiempo, los módulos. Pero en Hechos capítulo 2, resulta que los apóstoles estaban esperando allí que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. El Señor ya había resucitado, había ascendido, y entonces de repente viene el Espíritu Santo y los apóstoles comienzan a hablar con denuedo, y empiezan a hablar con elocuencia y sin temor. Y Pedro se levanta y comienza a hablar así, allí en el capítulo 2 de Hechos, a partir del versículo 14 en adelante, y comienza a dar un discurso tremendo, tremendo, en el cual va a mencionar pasajes del Antiguo Testamento y va a hablar allí con un tremendo poder y elocuencia que sorprendió a todos. Tanto que la gente se preguntaba, ¿cierto? Pero estos eran hombres, ¿cómo? Estos hombres los conocemos. Si eran pescadores, de repente Pedro comenzó a hablar con una facilidad. Bueno, ese tipo de apologética es una forma de presentarla que era una explicación de lo que había pasado y también una proclamación del Evangelio. Así Pedro comienza a explicar lo que pasaba porque ellos estaban con esa elocuencia, pero también comienza a proclamar al Señor Jesucristo. De hecho, dice que fueron añadidos a la iglesia miles de creyentes, de personas que conocieron a Cristo, creyeron en Cristo y se unieron a la iglesia a través de esa predicación. Las páginas de Hechos avanzan y llegamos al capítulo 17 de Hechos. Y allí en el capítulo 17 se menciona acerca de que la gente que veía a los apóstoles decían, pero ¿cómo? ¿Qué están haciendo estos creyentes, no? Y tanto que provocaron un alboroto en la ciudad de Tesalónica y decían de ellos realmente que eran personas que estaban trastornando el mundo entero. Entonces aquí vamos a ver la apologética, no solamente con una explicación y proclamación, sino vamos a ver como un argumento ya bien enfático y deliberado, de mostrar a Cristo por encima de cualquier otro tipo de lo que la gente, creencia que la gente pueda llegar a tener. En 1 Corintios,
vamos a ver que también es una humilde demostración espiritual. Cuando Pablo también allí se pone a hablar y dice, mira, realmente yo soy un servidor de Cristo, simplemente eso, y vengo a ofrecer lo que el Señor me dio. Más adelante en capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo va a hablar acerca del atleta y la carrera cristiana. Entonces va a hablar acerca de una participación personal, de que para mí la apologética es un tema de cuidado personal. En 2 Corintios 10:5, que lo hemos mencionado, habla acerca de una corrección o un error, derribar argumentos y cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento del Señor. Pero también lo vamos a ver en Juan capítulo 20, cuando el apóstol Juan está cerrando su epístola y dice, y realmente Cristo hizo muchos milagros, dice que si tuviéramos que escribirlos, no alcanzaría los libros del mundo. Y allí Juan va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios, y es una presentación apologética de quién es Cristo y de su obra, de Cristo y su obra. A través de las páginas del Nuevo Testamento vamos a ver siempre a los discípulos que fueron impactados por la vida del Señor como grandes apologetas, como personas que se dedicaron realmente a poder usar argumentos y a poder realmente motivar a la gente a hacer un cambio. De hecho, en un momento está el apóstol Pablo, está en Atenas y allí está esperando a algunos de sus amigos, sus colaboradores. Y dice que de repente él se encontró en la ciudad de Atenas y allí vio que había mucha idolatría. Dice que él se enardeció a causa de la idolatría. Pero en vez, Pablo, de comenzar a decir, ustedes son los idólatras, pecadores perdidos, lo que hizo Pablo fue que comenzó a usar apologética para poder predicar. Entonces él sabía perfectamente que estaba en un lugar clave, que era el Areópago, donde la gente se paraba a discutir sobre cualquier tema. Y él allí se para y comienza a hablar y usa argumentos que eran conocidos por ellos en su cosmovisión, que eran los dioses. Dice, varones, me doy cuenta que en todos sois muy religiosos. Fíjate, no dijo, ustedes son idólatras perdidos, paganos, y vosotros sois muy religiosos. Y entonces él dice, bueno, yo también quiero hablar de un Dios, dice. Y entonces él encuentra un objeto de lo que ellos tenían allí como culto y lo usó Pablo para poder presentar al Señor. Dice, quiero hablar de este Dios que tienen aquí, que es el Dios no conocido. Y allí comienza Pablo a exponer, no solamente con argumentos bíblicos, sino inclusive Pablo menciona hasta un poeta de ellos y va a utilizar frases de esa poesía para poder también presentar a Cristo. O sea, ¿te das cuenta cómo es la apologética, cómo se puede llegar a usar la apologética? ¿Cómo se puede llegar a llegar hasta allí? Pero para eso hay que tener conocimiento. Hay que tener realmente la voluntad de poder seguir creciendo, conociendo, buscando argumentos para poder presentar esta defensa que es tan importante para que la persona pueda llegar a conocer a Cristo. Mis queridos, si presentamos bien la apologética, vamos a poder trastornar nuestra iglesia, nuestra comunidad, la universidad, el colegio, el trabajo, porque estamos convencidos de que la palabra de Dios puede llegar a moldear toda una cultura, puede cambiar toda una cultura cuando la palabra de Dios llega y transforma, Y aunque digan, no, que la Biblia es un cuento de hadas, la fe cristiana es un cuento de hadas, lo que sea, vas a poder demostrar que realmente hay argumentos para demostrar que no. Y nos va a ayudar realmente. Y como cristianos vamos a ser fortalecidos en nuestra fe, nuestra iglesia va a ser fortalecida y por supuesto, vamos a poder deleitarnos en ver cómo el Señor va a seguir creciendo y va a llegar a muchas personas que antes no creían. Estamos terminando el módulo y quiero que te prepares porque en los próximos módulos vamos a ver un poquito en cuanto a la existencia de Dios. Vamos a ver estos argumentos que van a demostrar que Dios existe y creo que sinceramente va a ser una bendición para tu vida. Así que no te pierdas el próximo módulo, así que te espero acá. Muchas gracias.